Muy buenas gente, yo soy el señor Mazorca y el día de hoy les traigo lo que sería la siguiente parte de este fanfic titulado Deku, creo que es un pro, del autor Cloud y traducida por el autor de Tara. Si les interesa, el link de la historia y del autor, así como de la historia traducida y del autor que la tradujo, los encontrarán en la descripción. Solo recordarles que no soy dueño de la historia, solo el gameplay de fondo. Si les gusta este video, por favor no olvides dejar tu me gusta y comentar. Sin más que decir, espero disfruten del video. Capítulo 63 Introspección. ¿Estás seguro de esto? Toshinori preguntó, mirando a la lista de padres de los estudiantes que había sido asignado a visitar sobre el nuevo sistema de dormitorio. Por supuesto, Chistonesu, eres profesor y tendrás a Aizawa a tu lado para ayudarte. Si lo que te preocupa es el tiempo, ¿no sería mejor que las visitas se hicieran antes de que terminaran oficialmente las prácticas de nuestros alumnos? De ese modo, podrán volver a instalarse directamente en los dormitorios. Supongo que sí, Toshinori dijo lentamente. No era el momento de las visitas lo que le preocupaba. Ni siquiera el hecho de ser compañero de Aizawa, a quien decididamente no le caía bien. No, era que, a mitad de la lista, en letra clara, aparecía el nombre de Izuku Midoriya. Toshinori había decidido confiar en Ryuteye. Su viejo compinche era a menudo más sabio que él y muy pocas veces le había aconsejado mal. Sus problemas eran sobre todo desacuerdos sobre el bienestar de Toshinori en los que ambos eran demasiado testarudos para cambiar de opinión. Pero darse cuenta de eso no callaba la vocecita en su cabeza que le gritaba que nunca habría podido ser un héroe si no hubiera heredado el One for All. ¿Se daba cuenta Nezu de lo que estaba preguntando? Levantó la vista, vio el brillo en los ojos de Nezu y suspiró. Sí, la rata sabía exactamente lo que estaba haciendo. El problema principal era que Toshinori no lo sabía. Él y Aizawa nunca coincidirían en el tema de Midoriya, así que esta visita iba a consistir sobre todo en morderse la lengua e intentar no meterse en problemas y recibir la mirada de rechazo de Aizawa. Se estremeció. Aunque no fuera alumno, estaba seguro de que Aizawa encontraría la forma de expulsarlo si metía la pata lo suficiente. Un golpe en la puerta le llenó de pavor cuando ésta se abrió y dejó ver al propio Aizawa, con cara de odio previo por lo que fuera que Toshinori fuera a hacer a continuación. Nezu sonrió ampliamente y aplaudió, bueno, que se diviertan. Toshinori tragó saliva. Y Toshi agarró con un poco más de fuerza la bolsa de regalo mientras caminaban hacia la habitación de Midoriya, intentando no delatar la broma riéndose antes de tiempo. Él y Ms. Hoke habían pasado toda la mañana buscando el regalo perfecto y consiguieron pasarlo como entrenamiento, ya que ella se había pasado todo el tiempo enseñándole los chistes más malos de su repertorio y enseñándole a contarlos correctamente. Luego, de algún modo, había conseguido permiso para visitar a los estudiantes de la UA atrapados en el hospital, evitando a la prensa de milagro. Y Toshi había pensado que Aizawa era increíble en el sigilo, y lo era, pero era tan extraño ver a alguien tan brillante y ruidosa como Hoke pasar completamente desapercibida. Tenía mucho que aprender. Hoke no se molestó en llamar antes de abrir la puerta de golpe. ¿En qué estabas pensando? Niño problema. Midoriya le dedicó una sonrisa culpable y Toshi se dio cuenta de que los médicos estaban en pleno cambio de vendas. No muy herido. Claro, quizá no le habían apuñalado, pero con todos los rasguños y cortes en diversos estados de curación, el chico tendría vendas en todo el cuerpo. Y Toshi había tenido sus sospechas durante el festival deportivo, pero esto lo demostraba. Midoriya estaba absolutamente loco. Bueno, eso hacía que el regalo fuese aún más apropiado. Empujó la bolsa hacia el regazo de Midoriya, te trajimos esto. Midoriya tartamudeó y miró impotente a Todoroki e Irida, de los que Toshi acababa de darse cuenta que estaban en la habitación. Tal vez deberían haberles llevado algo a ellos dos también. Ya era demasiado tarde, pero los otros dos no parecían celosos, no es que fuera tan fácil leer la expresión de Todoroki y la de Ida siempre era alguna variación de severidad, incluso cuando estaba contento, así que podía equivocarse, pero en general solo parecían curiosos. Ábrelo, tonto, insistió Hoke, es lo menos que puedes hacer después de darnos a todos un infarto yéndote a luchar contra un asesino en serie. Midoriya soltó una risita torpe y sacó su regalo. La boca de Itoshi se torció en una sonrisa ante la expresión absolutamente harta de Midoriya mientras sostenía la camisa frente a él y leía las palabras impresas en ella. ¿Copy-paste? Midoriya fulminó con la mirada a Ms. Hoke, ¿en serio? Hoke se echó a reír, e incluso los médicos empezaron a sonreír. Itoshi miró a Todoroki y a Ida para calibrar sus reacciones y finalmente se dio a la risa cuando vio la expresión de absoluta indignación en el rostro de Ida.
Todoroki, sin embargo, esbozaba una pequeña sonrisa y sus ojos se iluminaron con una luz caótica que Hitoshi nunca había visto antes. Oh, esto sería divertido. ¿En serio dice eso? Todoroki casi parecía emocionado. Déjanos ver. Midoriya suspiró y dio la vuelta a la camiseta. Efectivamente, cortar y pegar escrito en la parte delantera. Es de la misma marca que todas tus camisetas, añadió Hitoshi amablemente. No sé por qué te quejas cuando, obviamente, tenemos que ponerte una advertencia si vas a seguir metiéndote en situaciones peligrosas. Hitoshi sonrió satisfecho y aceptó el choque de manos de MS. Joke. Midoriya les dedicó a ambos una exagerada expresión de traición, mientras que Iida parecía a punto de estallar. Shinzo. Un regalo así es completamente inapropiado. Exclamó finalmente. Entiendo que seas nuevo al curso de héroes, pero burlarte de tu compañero es... Está bien, Iida, Midoriya le interrumpió, es gracioso, así que no me importa. No tienen mala intención, solo es divertido. Se le dibujó una gran sonrisa en la cara. Me pregunto cómo reaccionaría mamá si uso esto al volver a casa. El ambiente en el auto era tenso. Habían conseguido dejar a un lado sus diferencias mientras hablaban con las familias de los estudiantes a los que habían ido hasta entonces, pero, sinceramente, lo único que Toshinori podía sentir mientras se acercaban a la residencia de los Midoriya era una creciente sensación de temor. Vamos, acabemos con esto. Dijo Aizawa bruscamente. Déjame hablar a mí. Lo único que pudo hacer Toshinori fue asentir rígidamente antes de que Aizawa cerrara la puerta de un portazo y se dirigiera al apartamento. Toshinori le siguió vacilante y llegó a la puerta justo cuando ésta se abría, revelando a una mujer de pelo verde que no podía ser otra que la madre del joven Midoriya. Oh, Aizawa. Midoriya-san sonrió ampliamente. ¿Cómo estás? ¿Qué no estabas haciendo internados? Mi alumno está aprendiendo un par de cosas de mí, suspiró Aizawa, al menos espero que esté aprendiendo. En realidad, creo que le está enseñando a hacer bromas. ¿Podemos entrar? Por supuesto. Midoriya-san se hizo a un lado para permitirles el paso. Toshinori no sabía qué esperar del apartamento, pero si alguien se lo hubiera preguntado, probablemente diría que esperaba una biblioteca gigante que complementase la inteligencia del joven Midoriya. En cambio, la casa parecía acogedora y sorprendentemente normal para ser el lugar donde había crecido uno de los héroes prometedores más controversiales. Aizawa señaló aburrido a Toshinori. Por cierto, este es mi compañero de trabajo Yaji. Es profesor asistente en la UA y no te voy a decir qué héroe es, ya sabes lo importante que es a veces el secretismo para los héroes, lo importante es que Nezu le asignó venir a estas visitas. Muy bien, guarda tus secretos. Midoriya-san le sonrió. Veo que ni siquiera Nezu consigue mantener a mi bebé lejos de problemas. Ayer fui a visitar a Izuku al hospital. Me dijo que lo castigaste. Se lo merecía. Aizawa escondió la cara en su arma de captura. Maldito niño problema. Midoriya-san se rió. Lo sé, créeme, yo lo crié. Si hay algo que he aprendido de mi hijo, es que hará lo que crea que es correcto y se las ingeniará para que funcione, aun con los obstáculos que se crucen en su camino. De hecho, hasta los utiliza para ayudarse de formas que yo nunca habría imaginado. Es increíble. Aizawa le lanzó una mirada pesada a Toshinori que parecía querer decir ves. Toshinori decididamente no reaccionó. Seguro que ya vio la rueda de prensa de Nezu, así que ya debe saber por qué estamos aquí, Aizawa dijo finalmente. Ah, sí, los dormitorios, dijo Midoriya-san. Mentiría si dijera que no estoy preocupada, pero, bueno, Izuku tiene una tendencia a meterse en problemas. Al menos si está en la UA, tendrá las herramientas y el apoyo que necesita para lidiar con eso. Aizawa asintió, por supuesto. Le prometo que haremos todo lo posible para proteger a su hijo. Midoriya soltó una risita. Pueden intentarlo, pero, bueno, mientras Izuku sea feliz, tienen mi agradecimiento. Aizawa dejó escapar un resoplido divertido y se levantó. Bueno, si no tiene más preguntas, ya nos vamos. Necesitamos terminar estas visitas antes de volver con mi alumno antes de que Emiro corrompa de algún modo. Que tenga un buen día Midoriya-san. Gracias, y felicitaciones por cierto. Los ojos de Midoriya-san brillaron con picardía. Siempre supe que harían buena pareja. Aizawa la fulminó con la mirada antes de salir por la puerta. Estás muerta para mí. Toshinori estaba a punto de seguirle, pero vaciló junto a la puerta y miró hacia atrás. Aizawa había dicho que le dejara hablar a él, pero Toshinori sintió que tenía que saberlo. Midoriya-san. ¿De verdad cree que su hijo está más seguro en la UA?
Midoriya-san lo miró con una especie de comprensión compasiva que lo sorprendió ligeramente. Lo dice por su falta de Kirk, ¿verdad? No esperó a que él se lo confirmara antes de continuar. Si le soy sincera, si me lo hubiese dicho hace un año, habría sacado a Izuku de la UA en un instante. Cualquier cosa con tal de mantenerlo a salvo, pero, bueno, mi hijo es muchas cosas, pero débil no es una de ellas. Me pasé demasiados años pensando eso, solo porque no tenía Kirk, hasta podría ser de cristal, pero, bueno, frunció el ceño y miró a lo lejos. Su seguridad realmente valdría su felicidad. Sí, podría encerrarlo aquí y protegerlo. Estaría a salvo. Pero entonces no podría ver cómo se le iluminan los ojos cuando analiza un nuevo Kirk. No vería el orgullo en sus ojos que veo cada vez que vuelve a casa después de una misión exitosa. Entonces, aunque sea peligroso, preguntó Toshinori. Respiró hondo, vale la pena. Si mi preocupación es un mal menor para que mi hijo sea feliz, entonces es un precio que estoy más que dispuesta a pagar. Ella miró a Toshinori y él sintió como si le estuviera mirando fijamente en lo más profundo de su alma. No todos los niños sin Kirk quieren ser héroes, Yagi-san, pero Izuku sí. Tratarlo como algo que hay que proteger no va a ayudar a nadie. Así que, sí, es peligroso y me da un infarto cada vez que se pone su traje de héroe, pero, de verdad creo que mi hijo puede ser un héroe. ¿Eso responde su pregunta? Yagi no sabía cómo se había desprendido de su cortesía y había conseguido responder a su pregunta real, pero supuso que el joven Midoriya tenía que haber sacado sus dotes de observación de algún lado. Miró hacia el coche, donde Aizawa le miraba con furia, probablemente a punto de volver al apartamento y llevárselo a rastros si no se marchaban pronto. Sí, responde bastante bien mis preguntas, gracias. Fue un placer conocerla. Se apresuró hacia el coche y subió, evitando los ojos de Aizawa. Tras un largo silencio, Aizawa suspiró y arrancó el coche. ¿Al menos fuiste educado con la opinión que debías guardar para ti? Toshinori estaba demasiado absorto en sus pensamientos como para responder. Es que, una de las razones por las que había estado tan en contra de que el joven Midoriya se convirtiese en héroe era porque sabía que él no habría podido serlo sin One for All, pero, bueno, quizás si hubiese tenido a alguien como la madre del joven Midoriya, dispuesta a poner su felicidad y sus sueños por encima de su seguridad. Antes de que pudiera pensarlo mejor, Toshinori envió un mensaje de texto a Nezu y le pidió unos días libres en la próxima semana. A pesar de lo aterrador que podía llegar a ser Gran Torino, nunca antes le había aconsejado mal y había tantos pensamientos y opiniones diferentes arremolinándose dentro de su cerebro que Toshinori ni siquiera sabía por dónde empezar. No sabía si estaba equivocado, tenía razón, no era tan idiota como Aizawa parecía pensar, pero quería averiguarlo. Nezu envió su autorización antes de que llegaran a la casa del siguiente estudiante. Fin del capítulo. Capítulo 64 Regreso. Katsuki sonreía a pesar de estar adolorido. No sabía exactamente por qué Miruko insistió en acompañarle a la estación, pero no se quejaría. Aunque jamás se lo diría a la cara, la coneja era genial y, para alguien que supuestamente odiaba trabajar con otras personas, en realidad se le daba bastante bien. Incluso se las arregló para evitar que explotase todo el apartamento cuando se supo que Deku había pasado su internado luchando contra el asesino de héroes. Sí, la mujer redirigió todas las explosiones hacia ella y luego lo estampó contra el suelo, pero al menos la pelea fue suficiente para callar un momento el desastre que eran sus pensamientos hasta que pudiera volver a hablar con el perro. Se abrieron paso entre la multitud, ignorando descaradamente todos los susurros y las miradas curiosas que los seguían mientras se dirigían al andén. Estaban a punto de llegar al final de unas escaleras cuando un periodista con mal sentido de supervivencia decidió que era buena idea interponerse en su camino. Katsuki Bakugo. Eres de la clase 1A, ¿verdad? ¿Qué te parece que tus compañeros lucharan contra el asesino de héroes? Katsuki puso los ojos en blanco y se abrió paso a empujones, sin siquiera dignificar al bastardo con un sin comentarios. Los extras no podían dejarlo en paz el tiempo suficiente para volver a UA. Al parecer no, porque el tipo corría para seguirles el ritmo y no paraba de hacer preguntas tontas. ¿En serio Deku es Kirkles? ¿Iban a la misma escuela antes de entrar a la UA? ¿Se conocían? ¿Crees que el vídeo fue alterado para hacerlo parecer más fuerte de lo que es? ¿Qué mierda? Katsuki no pudo evitar detenerse en seco y mirar al reportero con exasperada confusión. ¿Por qué mierda alguien se esforzaría tanto para que el nerd parezca más fuerte? Ni siquiera quiere ser popular. Bueno,
El reportero tartamudeó un poco mientras intentaba pensar en alguna otra estúpida conspiración para decir, pero antes de que pudiera continuar, Katsuki sintió que Miruko le daba un codazo en las costillas. Cuando la miró con el ceño fruncido, ella lucía una sonrisa afilada que él no pudo evitar imitar mientras ambos se volvían hacia el reportero. ¿Tú podrías luchar contra un asesino en serie?, preguntó Miruko con tono amable un poco forzado. ¿Incluso con el Kirk de porquería que tienes? Puede que Deku no tenga un Kirk, sonrió Katsuki, pero definitivamente podría patearte el culo. Pero no tendrá la oportunidad si yo te lo pateo primero, que es lo que haré si no te vas y me dejas en paz. Katsuki tenía las manos preparadas para las explosiones para enfatizar su punto cuando el reportero chilló y salió corriendo. La multitud que se había reunido soltaba risitas por lo bajo y Katsuki sonrió cuando Miruko se echó a reír a carcajadas. Sí, muchos héroes no podrían tratar así a un periodista sin consecuencias, se rió entre dientes, así que me alegro de haberte elegido. ¿Puedes ser un hijo de puta y decir que es tu marca? ¿Lo que tú digas? Katsuki puso los ojos en blanco, pero siguió sonriendo. Hablando de eso, ¿por qué me elegiste a mí? ¿Nunca trabajas en equipo, y mucho menos aceptas alumnos o colegas como hacen otros héroes? Miruko se encogió de hombros. Quería ver si podías matarme. Katsuki enarcó una ceja escéptico. ¿En serio? La conejo se rió con fuerza. Sí, te vi luchar contra la chica de gravedad en el festival y pensé que sería un bueno para variar enfrentarse a alguien que no se contiene ni asume que su oponente es más débil por estupideces como el género o un Kirk. No fue por un deseo de nutrir a la próxima generación ni nada, solo soy egoísta. Katsuki se burló mientras su tren entraba en la estación. ¿Estás loca? El que lo dice lo es. Blasty pasó su brazo por sobre los hombros del chico con suavidad, para así hacerle una llave y revolverle el pelo. Ahora vete, todavía tienes que empacar para los nuevos dormitorios que anunció la rata. No me lo recuerdes. Katsuki la apartó y se pasó una mano por el pelo, aunque solo consiguió despeinárselo más. Voy a tener que soportar a esos idiotas todo el día. Pues qué pena. Miruko lanzó el bolso del chico al tren, obligando a Katsuki a perseguirla y a mirarla con odio cuando las puertas del tren se cerraron tras de sí. Buena suerte, Blasty. No la necesito. Katsuki gritó de nuevo. Soy fuerte cuando hace falta. Mamá, preguntó Momo despacio, doblando otra camisa y metiéndola ordenadamente en una de las muchas maletas abiertas en su habitación. Debía llevar muchas cosas a los dormitorios. ¿Cómo? ¿Por qué decidiste ser una heroína sexy? Mamá dejó de organizar los test de Momo y frunció el ceño. Momo, bebé, ¿pasó algo? Bueno, Momo titubeó. Mamá se decepcionaría si supiera que aprendió más con Kendo en su internado que con Uabami. Mamá suspiró. ¿Es por el internado, no? Uabami, bueno, antes era una heroína increíble. Aún lo es, en muchos sentidos, pero mientras yo intento usar mi fama para realzar mi trabajo de héroe, ella y muchos otros lo hacen al revés. Oh, dijo Momo en voz baja. Entonces, ¿decidiste ser sexy porque eso te ayuda a ser mejor héroe? Midnight negó con la cabeza. Decidí ser sexy porque quería serlo, dijo seriamente. ¿Me hace sentir poderosa? Entonces, ¿no es necesario para ser buena heroína? Aclaró Momo. ¿No necesitabas ser sexy porque eso es lo que necesitaba la gente o algo? Midnight arrugó la nariz con disgusto. Dios, no. De hecho, me hicieron cambiar mi primer traje porque lo que me hacía sentir poderosa era demasiado para algunos. Mi niña. Su madre se sentó en la cama a su lado, su gran jersey encharcándose a su alrededor al sostener las manos de Momo y la miró a los ojos. Nunca debes tomar decisiones según lo que digan los hombres. Tienes que hacer lo que a ti te haga sentir bien. En mi caso, me encanta lucir mi sexualidad, pero no decidí mi marca para atraer hombres o ser popular. No le debes nada a nadie para ser popular. Sí, mi niña. Es que Uabami, Momo empezó en voz baja. No es la única experta, dijo mamá con decisión. La popularidad es importante, pero ¿sabes qué más es importante? ¿Salvar gente? Sugirió Momo. Mamá negó con la cabeza. Tú, Momo, eres importante, mi vida. Si tienes confianza y eres feliz, serás mejor heroína. Si eso significa usar un disfraz sexy, hazlo. ¿Y si no? Entonces estaría bien cambiar mi traje por algo un poco más práctico. Momo terminó. Estuve hablando con Kendo y se nos ocurrieron algunas ideas. Mamá sonrió suavemente. Lo que te haga feliz, mi niña.
Toshinori pagó al chofer y se armó de valor. Cuando le dijo a Gran Torino que quería visitarlo unos días y que tenía que hablar con él, Gran insistió en que fueran a una cabaña en medio del bosque. El viejo era dueño de la cabaña desde antes de que Toshinori lo conociera, diciendo que necesitaba un lugar para desconectarse cuando lidiar con los idiotas de la industria llegaba a ser demasiado. Allí habían ido tras la muerte de Nana. Caminó por el largo sendero a la entrada, tosiendo un par de veces mientras arrastraba su pequeña maleta por la gravilla. No quería volver allí, sobre todo porque no tenía a dónde huir si Gran quería hacerlo entrar en razón, pero el viejo insistió. Sé que es algo importante, Toshi, y tienes la mala costumbre de huir de las cosas importantes. Toshinori hizo una mueca y tosió sangre, pero Gran se limitó a continuar con la llamada telefónica, su expresión un poco impresionada se percibía perfectamente a pesar de no estar cara a cara. No quiero tu excusa de que Japón te necesita. Hay muchos otros héroes y no permitiré que desaparezcas en medio de lo que sea que estemos tratando para irte a luchar contra algún villano. Por eso, el medio de la nada. Si te necesitan, Nezu puede enviar un auto o algo, pero allí ni siquiera hay cobertura telefónica, así que podemos tener nuestra pequeña charla sin interrupciones. El Gran Torino colgó antes de que Toshinori pudiera protestar, por lo que no le quedó más opción que ir y desconectarse del mundo con su mentor. Cuando llegó a la cabaña, Gran Torino ya lo esperaba en la entrada, brazos cruzados y apoyado en el marco de la puerta. Una parte de Toshinori se alegró de que pudiesen tener esa conversación sin ser interrumpidos por una emergencia. Fin del capítulo. Capítulo 65. Vuelta a clases. Era raro vivir en un lugar que no fuese su habitación. Bueno, técnicamente era su habitación, pero aún no la sentía como suya. Al menos en los internados sabía que era un invitado, pero ahora se suponía que este sería su nuevo hogar durante los próximos años. Aún no se sentía como algo real. Al menos no tuvo que lidiar con los periodistas que seguían acampando en la puerta. Por suerte, Nezu le sugirió a los estudiantes implicados en el incidente de Osu que llegaran temprano por la mañana para evitar lo peor de la muchedumbre, e incluso así, la prensa estaba siendo contenida por una línea policial para proteger a los estudiantes. Izuku sabía que probablemente tendría que dar una entrevista en algún momento, sobre todo considerando que el vídeo de Stein detallando su ideología se estaba haciendo viral a la par del vídeo de su derrota, pero por mientras, Izuku estaba más que contento de dejar que Nezu se encargara de las interacciones con la prensa. Al menos así le daba tiempo a idear una buena estrategia para enfrentarse a la publicidad de la misma forma que él lo hacía con los villanos, ¿no? Izuku suspiró y volvió a anudarse la corbata por tercera vez. Entre Nezu y Eraser, ahora sabía teóricamente los pasos que debía seguir para que el nudo quedase decente, pero aún necesitaba práctica para romper los hábitos que había adquirido al intentar aprender por su cuenta. Al final, el nudo seguía siendo demasiado grande y abultado, pero la corbata tenía la longitud correcta y la parte delantera era más larga que la trasera, así que lo consideraba una victoria. La cocina estaba algo desordenada cuando llegó, aunque Izuku no sabía qué otra cosa podía esperar de 20 adolescentes metidos todos juntos en la misma casa. Es igualito a una tostadora. Insistió Kaminari. ¿No es peligroso? Preguntó Yaomomo, mirando con preocupación el pan aún sin tostar. Realmente sería mucho mejor usar una tostadora en lugar de intentar usar tu kirk. El conflicto se rompió cuando Todoroki pasó junto a ella, tomó una rebanada de pan con la mano izquierda y la tostó perfectamente, manteniendo el contacto visual con ella todo el tiempo. Izuku trató de ocultar su risa ante la cara de frustración de Yomomo cuando Todoroki, manteniendo el contacto visual, le dio un mordisco a su pan recién tostado sin molestarse siquiera en untarle mantequilla antes de dirigirse a Kaminari. Estoy de acuerdo, la huella de la mano es un poco molesta. Usa una tostadora, Kaminari. ¿Así serían las cosas a partir de ahora? Era difícil llegar tarde a clase cuando solo tomaba una caminata de 5 minutos. Por supuesto, eso significaba que el asiento vacío de Ira llamaba aún más la atención cuando sonó la campana. Bueno chicos, silencio. Aizawa dijo aburrido. Sé que ya están hartos los unos de los otros, pero deberán acostumbrarse a vivir en los dormitorios, así que vamos a... Aizawa-sensei. Uraraka levantó la mano temerosa. Siento interrumpir, pero ¿sabe dónde está Ida? Y Ida fue suspendido. Aizawa respondió con naturalidad. Cuando la clase trató de estallar en murmullos de sorpresa, activó su kirk y los miró a todos hasta que se removieron incómodos, pero en silencio, en sus asientos. Necesitamos repasar la lección sobre licencias de héroe y vigilantismo.
Aunque Nezu terminó autorizando a sus compañeros un permiso de emergencia para luchar en Osu, la verdad es que Iida fue el que buscó al asesino de héroes y tenemos que estar seguros de que no repetirá ese comportamiento en el futuro antes de que se le permita volver a clase. ¿Está claro? La clase asintió solemnemente e Izuku no pudo evitar pensar en que Iida tuvo suerte de que lo dejasen de volver. Al menos en parte, se debía a que solo reaccionó así en respuesta a la herida de su hermano, era difícil no empatizar con él, y el resto probablemente se debía a que la situación con la prensa ya era un fiasco, sin añadir una expulsión a la lista, pero Izuku esperaba que Iida pudiese sanar con el tiempo, aunque solo fuese por la gente a la que salvaría en un futuro. Aizawa suspiró con fuerza. Que esto les sirva de advertencia. Sus quirks y entrenamiento son herramientas valiosas, pero también son armas y que no pueden usarse para beneficio personal o venganza sin consecuencias. Tómenlo en cuenta de ahora en adelante y les irá mejor que a la mitad de los héroes que hay por ahí. Ahora, repasemos las leyes que rigen el uso de los quirks. Cuando Izuku llegó a su clase con Nezu, el director tenía 10 periódicos diferentes esparcidos por su escritorio y al menos 2 emisiones en streaming, pero aún así sonrió y se levantó para servir un poco de té mientras Izuku se sentaba. Así que, teníamos razón sobre Stein. Dijo Izuku, tomando la taza que le ofreció Nezu. Por desgracia. La expresión de Nezu se torció en un ceño infeliz. Y los medios tomaron el ataque Nomus como algo más que una coincidencia, así que los que se inspiraron por la ideología del asesino de héroes muy probablemente acudirán en masa a la liga de villanos. Estupendo. Izuku dijo secamente. Por eso dijo que era mejor desacreditar a los villanos antes de... No pienses en esas cosas, Midoriyaya. Chistó Nezu. Si no le hubiésemos capturado ahí mismo, tanto Iida como Native estarían muertos. Y solo gracias a su captura ganó su popularidad. Así que, en general, puede que esta no sea una situación ideal, pero eso solo significa que es un reto mayor, ¿verdad? Los ojos de Nezu brillaron con una emoción contagiosa e Izuku no pudo evitar responder con un decidido asentimiento. Sí, señor. Bien. Nezu sonrió y dio un sorbo a su té. Entonces, ¿cómo deberíamos empezar? Izuku dejó que su mente diera vueltas a unas cuantas posibilidades. Bueno, el problema es que, objetivamente, Stein tenía razón. El sistema de héroes necesita una reforma y hay demasiados héroes que solo lo hacen por la fama o el dinero, en lugar de salvar a la gente. ¿Eso es un problema? Preguntó Nezu. Izuku le miró incrédulo. ¿Sí? ¿Cómo vamos a desacreditar a alguien que tiene razón? Oh, hay formas. Contestó Nezu. Siempre podemos intentar convencer a la gente de una mentira blanca, como lo hace la Comisión de Héroes, aunque no creo que elijas esa opción, o podríamos intentar alabar sus ideales y, al mismo tiempo, condenar sus acciones. No creo que eso sea bien recibido. Planteó Izuku. ¿No sería peligroso ser visto como una respuesta muy poca y muy tarde, especialmente cuando Stein se basaba tanto en la acción? Eso suele pasar en el debate sobre las protestas violentas, ¿no? Entonces. Preguntó Nezu. Entonces que necesitamos otra acción para disuadir a la gente que no sea el asesinato. Izuku apartó uno de los periódicos para tener un lugar donde dejar su taza. Quizá podríamos hablar sobre cómo los asesinatos de Stein en realidad no difundieron su ideología. Fue el ataque con menos heridos el que lo hizo. Exacto. Nezu sonrió y tomó otro sorbo de té. La mayoría de sus víctimas son vistas como héroes caídos y mártires, en lugar de ser olvidados como Stein esperaba. Izuku sonrió. Podemos usar la popularidad de Stein para reformar el sistema de héroes. Hablar de cómo los asesinatos no cambian las cosas y mejores formas de presionar el sistema para que se produzcan cambios. Incluso podemos usar a Endeavor para ayudar y redirigir la atención de la gente a encontrar y erradicar a los villanos dentro del sistema, en lugar de convertirse ellos mismos en villanos. Es un buen comienzo. Comenzó Nezu. Aunque debemos manejar otros puntos de vista. Su conversación se vio interrumpida por un fuerte timbre que resonó en el despacho, y Izuku pensó que, si aún sostuviese su té, lo habría derramado en los papeles del escritorio. Nadie llamaba durante las clases. ¿Una emergencia? Nezu frunció el ceño y tomó el teléfono. ¿Por qué Aizawa llama a estas horas? Está ayudando a Snipe en un ejercicio de combate para los de tercer año. Contestó la llamada por el altavoz, saludando alegremente. Aizawa. ¡Qué maravillosa sorpresa! Nos atacan. La voz de Aizawa resonó en el receptor. No puedo ver al villano, no puedo borrar su Kirk y tiene a uno de los estudiantes. Nunca antes había visto este Kirk.
Es como mi arma de captura, no puedo agarrarlo y Snipe no puede disparar sin golpear a Togata. Necesito refuerzos. Fin del capítulo. Capítulo 66. One for All. Izuku y Nezu se miraron desconcertados. ¿Un ataque? ¿Tan pronto después del ataque en Osu? ¿Y justo después de la apertura de los dormitorios? Incluso sin considerar el riesgo a los estudiantes, que obviamente era primordial, causaría un caos inimaginable en la prensa. Nezu no perdió tiempo, revisando cámaras de seguridad desde la computadora. Izuku se levantó rápidamente y rodeó el escritorio para mirar la pantalla por sobre el hombro del director. La escena en pantalla era un caos total. Estudiantes paralizados por el miedo, sin saber qué hacer. Izuku sintió un nudo en el estómago al recordar al del villano de lodo. Al igual que entonces, los presentes no eran buenos rivales para la situación y no podían hacer mucho, solo observar la masa de tentáculos negros que eyectaban desde Mirio en todas direcciones. Un segundo, ¿desde Mirio? Izuku tardó un segundo en comprender la situación, pero una vez lo hizo, debatió entre reír de alivio o reventarse la cabeza contra la pared, así que optó por una tercera opción. Un agotado suspiro que le daría pelea a uno de Eraser. ¿Por qué All Might o Mirio no advirtieron a los profesores sobre el posible desarrollo de otros poderes? Eraser, nadie está bajo ataque, Izuku dijo con calma. Mirio debería saber lo que está pasando, solo borra su Kirk y pregúntale si tanto te preocupa. Togata tampoco sabe. Gruñó, ¿quién crees que está gritando? ¿Qué? Izuku se quedó paralizado, esta vez por confusión en vez de miedo. All Might no le dijo que su Kirk acumula poder. Cuando investigó para ayudar a Mirio con su mutación, el Kirk se volvía más fuerte con cada paso de mentor a alumno, por ende acumula los puntos fuertes de cada poseedor, y lógicamente eso incluye sus quirks. Por supuesto, esto abre la duda de por qué All Might nunca ha usado los otros quirks sabiendo la grandísima ventaja que le daría en pelea, pero Izuku se rindió hace mucho a intentar encontrarle sentido a las decisiones de ese tipo. Ejemplo 1. ¿Por qué no le advirtió a su sucesor que podría desarrollar otros quirks? Izuku se frotó el puente de la nariz con frustración y refunfuñó en voz baja. Justo cuando creo que el imbécil no puede ser peor, va y se supera. Ok, Eraser, nuevo plan. Borra el Kirk de Mirio y tráelo aquí. Sé que no eres tonto, Deku. La voz de Eraser sonaba a no puedo creer que debo explicar esto, pero no voy a borrarle el Kirk a un estudiante cuando es lo único que tiene para defenderse de un villano misterioso. Es su propio Kirk, Izuku protestó. No debería ser su trabajo explicar esto, es parte de la mutación que, solo, confías en mí. Casi siempre. Entonces haz lo que te digo, Izuku ordenó con firmeza, borra su Kirk y envíalo aquí. Si estás equivocado. Ya estoy castigado, no habría mucha diferencia, Izuku interrumpió. Niño. Izuku ignoró el tono de advertencia en la voz de Eraser, tomó el teléfono de Nezu y cortó la llamada. Aizawa lo insultaría, pero al menos reconocería que seguir discutiendo era inútil. Al volver la vista a las cámaras, Izuku suspiró aliviado, los tentáculos retrayeron y Mirio cayó al suelo, algo alterado pero bien. Eraser desactivó su Kirk, Izuku contuvo la respiración, esperando una nueva ola del nuevo Kirk de Mirio, por suerte ya había pasado lo peor y no volvió a manifestarse, los amigos de Mirio corrieron a abrazarlo. Izuku suspiró y se pasó una mano por la cara antes de mirar a Nezu. Usted sabe exactamente lo que pasó, ¿verdad? Ah, Midoriya, ¿qué clase de roedor hiperinteligente sería si no lo supiera? Nezu sonrió, aunque es una grata sorpresa que tú también lo descubrieras. Suponiendo que no te hayan dicho. Como si All Might me respetase lo suficiente como para contarme, murmuró con amargura, lo descubrí cuando Mirio me pidió ayuda antes de que empezaran las clases. Obviamente algo no cuadraba, pero al darme cuenta de que las mutaciones, enfatizó la excusa haciendo comillas con los dedos, solo ocurrían en una línea específica de mentores y alumnos, el resto no fue difícil de averiguar. Nezu sonrió con picardía, te sorprenderías, Midoriya. Ha engañado a muchos por generaciones. A la mayoría no se le ocurriría investigar y, aun si lo encontrasen, dirían que un Kirk así es imposible. Se necesita un gran intelecto y una mente abierta para descubrir un secreto así. Izuku se sonrojó ligeramente. Aún le costaba aceptar cumplidos, pero debería acostumbrarse a que sus habilidades fuesen respetadas. Decidió cambiar el tema. Hablando de gran intelecto, Izuku suspiró, probablemente sonaba como Eraser, pero estaba agotado. Puede llamar a All Might. Él debería explicarle a Mirio, ¿verdad? Considerando que es su culpa y todo.
Para su sorpresa, el roedor suspiró, ¡qué situación más interesante! Izuku lo miró con desconfianza, ¿qué? Bueno, Olmig pidió unos días libres y actualmente se encuentra sin servicio con su antiguo mentor. Nezu le dedicó una pequeña sonrisa, casi como si le causara gracia, así que es nuestro deber explicarle. ¡Qué divertido, ¿no? Izuku abrió la boca para decir que no, no sería divertido y que no era su trabajo explicar nada de un Kirk súper secreto que ni siquiera debería conocer, pero le interrumpió la puerta del despacho de Nezu, abierta de golpe. Aizawa entró a zancadas, seguido por un Mirio más aterrado que nunca, con ojos hinchados, nariz roja y aún temblando. Eso aplacó la ira de Izuku. Sí, Olmig era un imbécil, y no, Izuku no debería ser quien debe explicarle la situación a Mirio, pero no podía dejar que alguien sufra, especialmente por algo que no entiende, cuando él podía ayudar. Aizawa activó su Kirk y fulminó con la mirada tanto a Izuku como a Nezu, ninguno reaccionó, hablen. Ahora. Izuku miró vacilante entre Nezu y Mirio, quien observaba a Aizawa con pánico apenas disimulado, y suspiró. Obviamente, Aizawa no sabía que el Kirk de Olmig era transferible. Por lo que Izuku dedujo, el héroe número 1 no le dijo a casi nadie, ni siquiera a los profesores de su sucesor, que realmente deberían estar informados al respecto, pero, no era su secreto para contar. ¿Era ser? Izuku empezó lentamente, pero Aizawa le cortó rápidamente. No, miró entre los tres y reactivó su Kirk, no sé qué está pasando ni qué intentan ocultar los tres, pero esto se acaba aquí. ¿Me escucharon? Izuku tragó saliva y miró a Mirio, quien sonrió torpemente y se encogió de hombros, yo tampoco sé muy bien qué está pasando, así que... Izuku volvió a suspirar y miró a Nezu, que se limitaba a sonreír y contemplar la situación, sin ser de ninguna ayuda. Se frotó el puente de la nariz frustrado. No era su secreto, pero sería lógico que Aizawa lo supiera y Olmig obviamente nunca se lo diría, así que... Se volvió hacia Mirio. Vamos a hablar de los detalles de tu Kirk, abrió bien los ojos y enfatizó cada palabra, esperando que Mirio entendiese el significado oculto en su mirada. Al ver que el chico palideció ligeramente, Izuku lo había logrado. ¿Te parece bien que Aizawa? Me quedo, Aizawa dijo firmemente. Con todo respeto, Eraser, eso no es. Soy su profesor, Deku. Aizawa lo miró intensamente, así que tengo derecho y la responsabilidad de saber qué está pasando. ¿Alguien me lo quiere explicar? Izuku estaba preparado para un concurso de miradas, aun sabiendo que probablemente perdería considerando que su contrincante era Eraser, pero por suerte Nezu les cortó la pelea antes de que empezara de verdad. El joven Togata está desarrollando nuevos quirks. Dijo Nezu alegremente. ¿Qué? Gritó Mirio conmocionado. Aizawa no se veía muy convencido. Puedo entender mutaciones de quirks, Aizawa dijo, pero tener dos quirks es muy poco común. Y casi nunca ocurre de forma natural, sí, ya sé. Izuku levantó una mano para interrumpir a Aizawa y se volvió hacia Mirio. Miró a Nezu en busca de confirmación y, cuando el director asintió, aceptó su destino. Si Olmig quería que siguiera siendo un secreto, entonces que se lo impida en persona. Tal vez no era correcto compartir el secreto, pero tampoco era su responsabilidad ocultarlo. ¿Qué te ha contado Olmig sobre los antiguos portadores de tu Kirk? Mirio se quedó helado, y Izuku se dio cuenta de que el pánico volvía a apoderarse de él. Miró a Aizawa e intentó dar una risa forzada ante la pregunta. ¿Antiguos portadores? No sé de qué estás hablando. Izuku le cortó la excusa, Nezu ya lo sabe, yo lo descubrí hace meses, y por lo visto Aizawa no tiene intenciones de irse. Todos estamos aquí para ayudarte, pero no podemos hacerlo si no nos dejas. Mirio se quedó quieto un momento antes de reír torpemente y frotarse la nuca. Bueno, yo pensé que lo estaba ocultando bien, pero parece que no, así que, quiero decir, Olmig me dijo que soy, creo que el noveno. Pero, creo que no me ha dicho nada a los otros. No le gusta hablar mucho de la mentora que le dio el One for All, así que, sonrió tímidamente y se encogió de hombros. ¿One for All? Preguntó Izuku. Los ojos de Mirio se abrieron de par en par, creí que ya lo sabías. Solo rastreé el Kirk de estudiante a mentor por 9 generaciones y descubrí que era transferible. Izuku respondió inexpresivo, nadie escribió un nombre. Tiene sentido, Mirio se rió, pero sí, en realidad no me ha dicho. ¿Estás diciendo que Olmig te dio su Kirk?
El rostro de Aizawa era la mezcla perfecta entre una computadora con pantallazo azul y furia descontrolada, lo cual Izuku consideró demasiado gracioso considerando que él tuvo exactamente la misma reacción, dejando de lado si eso es siquiera posible que se cree ese imbécil para... Ya habrá tiempo para pelear contra el héroe número 1, Aizawa, dijo Nezu con una sonrisa, pero el propósito de esta conversación es ayudar a Togata a comprender el pequeño incidente de antes, no destruir al símbolo de la paz. Aizawa exhaló profundamente y se frotó los ojos. Ok. Deku, continúa. Izuku le dio un empujoncito a Nezu para poder acercarse a la computadora y buscar algo con rapidez. Bueno, por lo que tengo entendido, el kit de All Might es potenciador. Toma un poco de cada usuario y lo transfiere al siguiente, ¿no? Sí, eso me dijo más o menos. Bien, Izuku giró la pantalla para que Aizawa y Mirio pudieran verla. Mirio, te presento a uno de tus antecesores. Héroe Lariat, también conocido como Daigoro Banjo, quinto portador del One for All. Fin del capítulo. Capítulo 67 Seguridad. Toshinori tosió en su pañuelo mientras Gran servía café para dos. ¿Debió haber escrito su testamento antes de ir? Honestamente, considerando su estado de salud, no era mala idea tener un testamento preparado. Deseaba que las visitas a su antiguo mentor fuesen menos aterradoras, pero el solo estar en su presencia le trajo de vuelta la inseguridad de cuando todavía trataba de demostrar a Nana y Gran que realmente merecía el One for All. El motivo de la visita tampoco ayuda. Ay, deja de temblar, Toshinori, le espetó Gran, no voy a golpear a un tipo que ya está casi muerto, cálmate y hablemos de una vez. Toshinori soltó una risita irónica, ni siquiera medio muerto, Gran. ¿Casi muerto? Con tu estilo de vida, agradece que sigues vivo. Eres imprudente, niño. Eso me han dicho. Toshinori jugueteó con el pañuelo en sus manos, pero no vine a hablar de eso. No, claro que no. Gran dejó su taza de café en la mesa y suspiró con pesadez. Estás aquí por Deku. Toshinori asintió avergonzado. Bueno, creía saber cómo son las cosas, pero Deku sigue haciendo que te equivoques, remató Gran. Toshinori se encogió de hombros. No solo fueron las acciones del joven Midoriya, literalmente todo el mundo parecía dispuesto a darle una oportunidad y, Toshinori simplemente, no podía. No sabía cómo describirlo, pero... ¿No es mi deber como héroe mantener a salvo a la gente? Gran dio un largo sorbo a su café y miró pensativo por la ventana. Supongo que todo se reduce al precio de la seguridad, ¿no? ¿Cómo que el precio de la seguridad? Toshinori señaló la cicatriz en su abdomen, porque si te hablas de esto, creo que ya lo pagué. Gran se rió entre dientes, supongo que sí, ¿verdad? Pero no hablo de eso, niño. ¿Estudiaste en América, no? ¿Qué te enseñaron sobre la ley patriótica? Toshinori pensó. Sus estudios en el extranjero fueron hace mucho tiempo y podía admitir que estuvo prestándole más atención a los villanos locales que a las clases, excepto geografía, claro. Necesitaba aprender los nombres de los 50 estados. Pero la ley patriótica le sonaba. ¿No era una ley previa a los quirks? Preguntó finalmente, ¿algo sobre seguridad internacional? No sabía que siguiera vigente. Gran suspiró, aunque la ley ya no se aplique, sus efectos se sienten hasta hoy. Y sí, trataba de seguridad, específicamente de proteger a Estados Unidos de posibles ataques terroristas. No entraré en detalle, pero el punto es que la ley patriótica ofrecía seguridad, pero a costa de la privacidad de los ciudadanos que debía proteger. ¿Entiendes por qué hubo protestas masivas cuando la gente supo lo que pasaba? La verdad es que no, Toshinori dijo lentamente, no valía la pena la seguridad extra. América solo intentaba convertirse en un símbolo de paz para el mundo, ¿no? Y ahí está el problema, dijo Gran cansado, niño, para estar a salvo, se debe vivir en una burbuja. A veces a costa de que tus propias decisiones sean pisoteadas por los demás. Y a veces, bueno, a veces la seguridad puede costar la felicidad. ¿Tiene sentido? Las palabras de Gran resonaron en lo más profundo de Toshinori, pero seguía sintiendo que el viejo quería llegar a una gran conclusión y que Toshi seguía sin entender. Sintió como si volviese a ser estudiante, pero al menos ahora sus fracasos no eran corregidos a patadas en el estómago. Las ventajas de tener solo medio estómago. Gran, Toshinori miró fijamente a su mentor, renuncié a muchas cosas para mantener a Japón a salvo. Para mantener a salvo a gente como Deku. Me convertí en el protector que necesitaba cuando era joven. Usé el One for All para ser el símbolo de la paz.
Me costó mi salud, mi tiempo, hasta mi identidad, para convertirme en lo que necesitaba la gente. Yo, no entiendo cómo pueden creer que el precio por la seguridad sea demasiado alto. Y tal vez ese es tu problema, Gran gruñó y se pasó una mano por la cara, nunca aprendiste a moderarte, Toshinori. Para ti todo es plus ultra o nada. Quizá por eso te sienta tan bien el One for All, no sé, pero muchacho, mira a dónde te llevó pensar así. Sé que Nighteye te ha encarado por tus tendencias autodestructivas. Yo también lo he hecho, probablemente Recovery Girl y Eraserhead también. Incluso Nesu te ha regañado un par de veces, no puedes negar que es un problema. Gran lo miró con dureza y Toshinori resistió el impulso de retorcerse en su asiento como un niño de primaria al que regañan por sus calificaciones, nunca te contienes, niño. Lo das todo de ti para lograr tus objetivos, y sí, eso te hace un gran héroe, pero por culpa de eso ahora andas con ese maldito pañuelo todos los días. Para ti, ningún precio es demasiado alto, y no te entra en la cabeza que los demás tienen límites, Toshinori. Otras personas ven una pelea imposible de ganar y prefieren huir con vida. Cuando otros pierden la mitad de sus órganos, se retiran como la gente normal en vez de llevarse a sí mismos a la ruina. Toshinori se encogió en su asiento, Gran se detuvo al darse cuenta de que se encontraba de pie y le estaba gritando al héroe número 1. Aun si no le importasen mucho los rangos, suspiró y se dejó caer en la silla y continuó con voz severa, otras personas prefieren vivir a su manera antes que ser protegidas, Toshinori. La seguridad de Deku, tal y como tú la ves, le costaría su felicidad y la capacidad de tomar sus propias decisiones. ¿Entiendes por qué ese precio sería más de lo que está dispuesto a pagar? A ver si entendí, Aizawa dijo lentamente, Olmig tomó la decisión consciente de darle a un estudiante, a un niño, un Kirk que no solo implica una cantidad de poder desconocida y casi ilimitada, sino también una cantidad absurda de quirks adicionales y un némesis posiblemente inmortal cuya máxima meta es destruirlo y acabar con la sociedad como la conocemos. ¿Me faltó algo? En su defensa, Mirio sonrió torpemente, creo que él no tenía idea de los otros quirks. Y estaba convencido de que All for One había muerto, añadió Nesu. No lo habría hecho si hubiera parado a pensar por una vez en su vida. Aizawa suspiró, el tipo es el colmo de la irracionalidad. Izuku estaba totalmente de acuerdo. Sensei, Kurohiri se materializó a su izquierda, tiene visitas. Perfecto, All for One utilizó uno de sus quirks de telequinesis para apagar el televisor y se acomodó para verse más intimidante, no es que lo necesitase, siendo literalmente un villano sin rostro, pero igual. Tráelo aquí. Se oyó una brisa, seguida de un silbido bajo cuando Kurohiri utilizó Warp Gate, tu guarida está súper. Todo el equipo debió ser muy costoso, pero de seguro no fue gran cosa para el símbolo del mal, ¿no? Hiran, All for One se mantuvo profesional, casi agradeció la ceguera que le causó Olmig, para no verle la estúpida sonrisa a Hiran. Sabía que estaba sonriendo, los tipos como él siempre sonríen. Uno pensaría que un corredor de bolsa sería fácil de manipular porque harían cualquier cosa por un precio, pero en realidad era lo opuesto. Los hombres como Hiran siempre se sentían más cómodos manipulando, por ende, aun si era necesario hacer negocios con él, All for One prefería no alargarlos, supongo que el hombre que te acompaña es quien te pedí. El otro invitado soltó un chillido, ¿sí? Me dijeron que quería identificar a alguien. Puede ser difícil porque solo veo rostros, y a veces cuesta un poco averiguar el nombre de la persona, pero el hombre se rió de nervios, oído que no le gusta que lo decepcionen, así que haré lo que pueda. All for One sonrió, sabiendo que era reconfortante e intimidante para sus invitados, y le tendió la mano. El hombre la tomó con una ligera vacilación, señal inequívoca de que no sabía exactamente con quién estaba tratando. Excelente. Con cualquier otro Kirk, All for One ya lo habría robado. De hecho estuvo tentado. Podía sentir el Kirk zumbando bajo de la piel del hombre, prácticamente suplicando que lo tomasen y le dieran un uso mejor que jamás podría conseguir con un llorón y adulador, pero All for One se limitó a estrecharle la mano con firmeza y lo soltó. Un ciego robando un Kirk que requiere visión no sería muy inteligente. Quiero que leas un artículo, dijo All for One con sencillez. Señaló a Kurohiri, que le ofreció una tableta en cuya pantalla aparecía uno de los artículos más populares del anónimo, me gustaría saber quién lo ha escrito. El hombre rió nerviosamente al aceptar la tablet, bueno, como dije, lo intentaré, no conozco todas las personas del mundo, no puedo garantizar que... El hombre tragó saliva al sentir el aura intimidante de All for One. Demasiadas palabras, horas de la acción.
Si el hombre era incapaz de identificar al autor, no tenía problema en darle su kirka a alguien que sí pudiera. El hombre leyó en silencio, menos mal, durante unos minutos antes de reírse, esta vez de alivio en lugar de ansiedad, y yo preocupándome por nada. Resulta que es un chico bastante popular. Ha salido mucho en las noticias últimamente, así que déjeme buscarlo. ¿Quién es? All for One preguntó impaciente. Ah, es el niño sin kit del festival deportivo, dijo distraído, escribiendo con rapidez en la tablet, el que luchó contra Stein. Deku, creo que se llamaba, así, aquí está, Izuku Midoriya. El hombre levantó la mirada y tragó saliva, los nervios a flor de piel al sentir la ira de All for One envolviendo la habitación. ¿Dije algo malo? Fin del capítulo. Capítulo 68. Gritar. Apenas Oundog abrió su puerta, Tenya y Ida se inclinó en una profunda reverencia. No puedo disculparme lo suficiente por mis acciones. Estoy dispuesto a hacer lo necesario para que usted y el director Nezu consideren perdonarme. Lo siento. No hubo respuesta, ante el silencio Ida levantó la vista y vio a Oundog mirándolo con escepticismo. Niño, una disculpa no basta para compensar un homicidio frustrado. Tenya se irguió y aclaró su garganta, estirando arrugas inexistentes en su chaqueta. Oundog se adentró en su despacho. Tenya vaciló en la puerta hasta que Oundog se sentó en su escritorio a revisar unos papeles, lo que tomó como invitación a cerrar la puerta y sentarse en el sofá opuesto, pegado a la pared. Oundog ni siquiera lo miró por un minuto entero, lo cual le pareció increíblemente maleducado, pero corregir al resto lo había metido en demasiados problemas últimamente, así que decidió callarse. Pero se suponía que estaba ahí para hablar, ¿no? Tenya abrió la boca para disculparse de nuevo y Oundog se volvió hacia él con un cansado suspiro. De todos los estudiantes que podrían enloquecer e intentar cometer un homicidio, no sé si sorprenderme o no de que fueras tú. Tenya fue tomado por sorpresa. Disculpe. Oundog suspiró de nuevo, no sé si sorprenderme o no. Por un lado, me han dicho que eres un estudiante perfecto. Estudioso, cumples las normas, aceptas rápido las críticas, siempre dispuesto a aprender. Básicamente el sueño de todo profesor. Gracias. Tenya no estaba seguro de cuál era el punto. ¿Acaso no era una charla obligatoria para asegurarse de que sabía que ir tras Stein estuvo mal y que no volvería a hacer algo así? ¿Por qué lo estaban elogiando? No he terminado, Oundog dijo secamente. Como dije, por un lado pareces el alumno perfecto, pero también eres muy rígido. Tenya se sentó con la espalda erguida. Sí, sabía que daba esa impresión, por supuesto. Su hermano se lo ha dicho desde que era pequeño, suficientes veces como para familiarizarse con el término, por no hablar de sus compañeros. Con todo respeto, Oundog, Tenya enderezó sus gafas, no entiendo cómo eso puede ser algo malo, o cómo se relaciona con el tema de esta reunión. Y eso, Ida, es parte de la razón por la que estamos aquí. Oundog sacudió la cabeza con cansancio y cogió una tira de regalis del cuenco de caramelos sobre su escritorio. Dime, ¿qué pasa cuando intentas doblar una tira de regalis? ¿Se dobla? Titubeó Tenya, de nuevo, no quiero faltarle el respeto, pero ¿qué tiene que ver esto con? ¿Y un bastón de caramelo? Oundog le interrumpió sacando un bastón de caramelo del mismo cuenco, sosteniéndolo frente a sí para ilustrar su punto. Si intentas doblarlo por la mitad, ¿qué pasa? Tenya estaba bastante seguro de que era una pregunta capciosa, como las bromas de Aizawa Sensei, pero no tenía idea de cuál era la respuesta correcta, así que solo le quedó responder con sinceridad. ¿Se rompe, señor? Exacto, Oundog sonrió, porque es rígido. Y Ida, en este ejemplo, tú eres un bastón de caramelo. Tenya se quedó estupefacto y balbuceó, disculpe. Oundog se rió, no te preocupes. Está bien si no tiene sentido. Solo es un ejemplo para mostrar cómo distintas personas manejan el estrés. Cuando algunos enfrentan una situación estresante, son capaces de doblarse con el estrés y luego recuperarse, terminando más o menos igual, como el regalis. Pero cuando otros se enfrentan a un factor muy estresante o traumático, por ejemplo, que a su hermano lo ataque un asesino serial, no tienen la flexibilidad para doblarse con el estrés. Así que en vez de eso, Oundog rompió el bastón de caramelo por la mitad, el sonido resonó en el silencio de la habitación. Tenya tragó saliva. Es un ejemplo un poco violento. Intentaba hacerle entender que casi había muerto, porque las vendas que aún tenía en los brazos ya se lo recordaban bastante. Sí, un poco sí, Oundog asintió, pero ese es el punto, ¿no?
Tenya, odio decir esto, pero no me sorprende que fueras tú quien reaccionó de 0 a 100, y no es un chiste por tu Kirk. Lo que le ocurrió a tu hermano es algo que no le desearía a nadie, pero el hecho es que cuando atacaron a tu hermano, tuviste opciones. Pudiste aceptarlo, pudiste enfadarte. Pudiste usar esa rabia para motivarte a ser mejor héroe. Pero no habías desarrollado la flexibilidad para hacer nada de eso. Fuiste demasiado rígido y lo que Stein hizo, te destrozó. Para que mejores y vuelvas al curso de héroes, debemos trabajar para ver por qué nunca desarrollaste esa flexibilidad emocional para enfrentarte al estrés y ayudarte a aprender, disculpa la forma de decirlo, a doblarte como un regalis. Dijo Tenya todavía un poco perdido, pero debía mejorar esa parte de sí para ser un mejor héroe, haré todo lo que pueda. Dog sacudió la cabeza con cariño, seguro que sí. Siempre vas con todo, algo que también debemos abordar. ¿Has escuchado alguna vez del pensamiento blanco y negro? ¿Sí? De nuevo, Tenya no estaba seguro de si era una pregunta capciosa o no. ¿Acaso no es bueno darlo todo de uno mismo? Creo que lo he escuchado un par de veces. Bueno, pensar en blanco y negro es cuando ves las cosas como todo o nada, explicó Dog, las cosas o son buenas o son malas. No existe un término medio. Pensar así es una falacia lógica porque cuando piensas así, tu cerebro te está mintiendo. El mundo real funciona en tonos de grises. ¿Quiere decir que tengo Tenya vaciló, falacia lógica? Más o menos, Dog levantó los hombros, y Ida, tu pequeño paso por el vigilantismo es una clara muestra de que ves el mundo en blanco y negro. Es parte de la razón por la que tu mundo colapsó al enfrentarte a un estrés muy grande. Al pensar así, si un alumno tiene los pies sobre la mesa, es malo, irrespetuoso y un millón de cosas más, pero básicamente, tu cerebro activa ese interruptor y lo ve como una mala persona. Y si alguien sigue las reglas automáticamente es bueno. ¿Tiene sentido? Sí, Tenya asintió lentamente, supongo que sí. Pero, señor, ¿las cosas son buenas o malas? ¿Me está diciendo que es bueno que los alumnos pongan los pies sobre la mesa? Digo que depende de la situación, Dog se encogió de hombros, puede que ese alumno sí sea irrespetuoso, o tal vez le acomoda más esa posición que sentarse normalmente. Incluso podría tener una lesión y necesita elevar los pies. No conoces todas esas variables. Es una zona gris. Tenya asintió con decisión, entiendo. ¿En serio lo entiendes? Preguntó Dog, ¿o solo estás de acuerdo conmigo porque soy una figura de autoridad y eso me hace automáticamente bueno? Tenya abrió la boca para responder, pero se detuvo antes de que las palabras pudieran salir. Le debía a Dog y al resto pensar en serio su respuesta. Su instinto le decía que debía estar de acuerdo con Dog, es profesor y consejero, obviamente sabía más que Tenya en estos temas, pero, ¿en serio estaba de acuerdo con que el mundo no es blanco y negro? No tienes que responder ahora mismo, dijo el terapeuta amablemente, sacándolo de sus pensamientos. Pero piénsalo, ¿ok? Tenya asintió. Tenía mucho que pensar. Y sí. Empezó lentamente, y sí, lógicamente, puedo admitir que es lógico que existan tonos de gris de forma natural, pero no estoy seguro de que deberían existir. Por ejemplo, no me sentiría cómodo permitiendo que algo permanezca gris y que eso esté bien indefinidamente, si eso tiene sentido. Dog sonrió, bueno, entonces yo diría que es un buen primer paso. Entonces, Kirishima trotó para seguirle el ritmo a Katsuki, quien no aminoró la marcha para ser alcanzado, nos acabamos de mudar, no es justo que hagan los exámenes tan pronto, ¿verdad? ¿Seguro no te molesta ayudarme a estudiar? Katsuki se burló, como si fuera a dejarte reprobar con el resto de los extras, pelo de mierda. Oye, no van a reprobar. Kirishima se rió, tienes que tener algo de inteligencia para entrar en la UA, ¿sabes? Tienes que tener cerebro y fuerza. ¿Ah, en serio? Entonces ¿tú cómo entraste? Katsuki sonrió, porque obviamente no entraste por tu inteligencia, pelo de mierda. Kirishima soltó un grito ahogado y se llevó una mano al pecho, por Dios, Bakubro. ¿Me estás diciendo sexy? Porque me suena a que piensas que soy muy fuerte y varonil. ¿Qué? Katsuki balbuceó y apartó a Kirishima de un empujón. ¡No! Te estoy diciendo estúpido, imbécil. No es que no fuese atractivo, claramente, era una observación objetiva. Cualquiera con ojos podía ver que Kirishima era fuerte, y su forma de luchar también era bastante impresionante. Aunque eso no le quitaba lo idiota. Lo que tú digas. Kirishima guiñó un ojo, pero en serio vas a ayudarme, ¿verdad?
¿En nuestra cita de estudio? Que no es una cita, imbécil. Fin del capítulo. Bueno gente, esta fue la siguiente parte de este fanfic, espero y haya sido de su agrado. Si les gustó el video no olviden dejar su like y suscribirse. Eso es todo por hoy, sin más que decir, Mazorca Sama Fanfic se despide, y no lo olviden, en la vida real también soy una mazorca.